La renegociación o modernización del Tratado de Libre Comercio con América del Norte ha sido uno de los temas clave de este 2017 para cerrar el año y ver qué va a pasar el siguiente, sobre todo en dos temas como es el agropecuario y el automotriz. Invitamos a Francisco de Rosenzweig, quien es experto en negociaciones comerciales. No se lo pierda. La quinta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio al parecer pasó sin pena y sin gloria. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué va a suceder? ¿Cuáles son las condiciones de uno de los acuerdos comerciales más exitosos del mundo, pero que está hoy por hoy cuestionado? Por eso tenemos el gusto en esta billetera que nos acompañe Francisco de Rosenzweig. Bueno, él es uno de los principales asesores del Consejo Coordinador Empresarial y también exsubsecretario de Comercio y bueno, uno de los grandes negociadores de nuestro país en esta economía abierta. Buenas noches, Francisco, ¿cómo estás? Francisco de Rosenzweig, me encanta que te recibamos aquí. Prácticamente nos hemos echado un año de negociaciones difíciles y complicadas, ¿no? Pero sin embargo se sigue sentado en la mesa del Tratado de Libre Comercio y ahora dicen que estamos a punto de terminar o seguramente ya sabremos a estas fechas si se termina o no en enero, si se firma el tratado con Europa. Es todo un tránsito de nuestro país hacia esta nueva etapa con un Tratado de Libre Comercio revisado. Así es, muy buenas noches. Efectivamente nos encontramos en una época en donde, ante la incertidumbre del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha sido necesario buscar una diversificación de los flujos de comercio e inversión y la reciente ronda que concluyó en Washington, precisamente a nivel técnico se avanzó en lo que viene siendo los temas no controversiales, como se les llama, y claramente fue una agenda en donde se evitó avanzar en los temas a nivel ministerial o temas controversiales. ¿Cuáles son ellos? Pues el tema de la cláusula de revisión a 5 años, el tema... El sunset. El sunset clause, que lo que pretende Estados Unidos es que cada 5 años se revise la Si no vigencia. dicen vamos, se va, ¿no? Es correcto. Ahí el gobierno de México ha dicho que está dispuesto a evaluar una cláusula de que cada 5 años o cada X tiempo se pueda revisar áreas de oportunidad, lo cual es algo consistente con lo que México ha venido haciendo. ¿Cuáles son los otros puntos controversiales en los cuales no hemos podido avanzar? Y bueno, Goldman Sachs dijo hace unos días que esto dijo que iba a tronar. Es la parte de la cláusula Sunset Clause, la de 5 años la revisión, la parte de que el mecanismo de solución de controversias sea solamente a efecto de recomendaciones las conclusiones, o sea que no sea vinculatorio, el mecanismo de protección de inversiones que sea opcional, es decir, que cada país pueda o no otorgar esta instancia ante posibles autos expropiatorios de uno de los 3 países o de sus autoridades en lo individual. El tema de la estacionalidad, que es un tema que es quizá el más disruptivo porque va en contra de las reglas de la Organización Mundial de Comercio, en cuanto que están buscando cambiar el modelo de investigaciones de dumping y subsidios para bienes perecederos. Y tenemos algunos otros temas como el de transporte de carga transfronterizo, en donde también ahí, pues como ustedes recordarán, fue una disputa que duró más de 18 años y que, apenas en este gobierno, en el año 2013, fue posible mantener ya el flujo ordinario y regular de tractocamiones entre las dos, en la frontera, tanto Estados Unidos como México. Aunque tampoco pasan libremente, no hay un transporte sin costura, inclusive en el sector ferroviario. Ahorita está una posibilidad de intercambiar o tener flotas binacionales, ¿no? Pero es correcto. Va en la negociación técnica. Es uno de los temas que está viendo y gracias al fallo de la OMC nos permitió establecer medidas de suspensión de beneficios por $2,000 millones. ¿Qué significa eso? Eso significa que la OMC le dio la razón a México en cuanto a que Estados Unidos, en este mecanismo de controversia Estado-Estado que tenemos hoy en el capítulo 20, resolvió que Estados Unidos no había cumplido con el compromiso de brindar el acceso al transporte de carga mexicano. Eso hizo que los senadores o los legisladores de Estados Unidos que se oponían a permitir el acceso de tractocamiones mexicanos permitieran que se estableciera lo que es un programa piloto, que en 2013 se convirtió en un programa permanente, evidentemente, como dice Alicia, con una serie de restricciones. Completamente diferente. Habíamos ganado, Reglas pero de no nos origen han hecho automotriz es el siguiente capítulo complicado, ¿no? ¿En dónde estamos? En el tema de reglas de origen automotriz, ha habido una serie de informes, como el de Ford, en donde han señalado su decisión de llevar inversiones a México para temas como vehículos eléctricos compactos. Y lo que te diría es que es un tema sumamente trascendente. Estamos hablando de más de $120,000 millones de exportaciones.
Y es de los grandes temas en donde entiendo las tres industrias, Canadá, Estados Unidos y México, a nivel corporativo han decidido no moverse y ceder a esta presión por parte de la administración del presidente Trump. No están dispuestos a que se incremente de 68% a 85%. Y la cláusula de contenido el componente nacional. de contenido regional, y menos este componente que pretende 50% de ese monto Nacional. para Estados Unidos. Están negociando en Europa y en NAFTA, o sea, en Tratado de Libre Comercio en condiciones difíciles. Así es. Acá quieren establecer temporalidades a la importación y allá que les paguemos hasta por usar el nombre de manchego en el queso, Cuéntanos aunque sea qué tipo. está pasando y qué significa eso para la economía mexicana. Pues bueno, sin duda ese es uno de los temas más complicados, tan complicado como podría ser el de la industria automotriz con Estados Unidos, por el hecho de que hay una figura que se conoce como indicación geográfica. Que No es denominación de origen. La denominación de origen se refiere a una región y la indicación geográfica se refiere específicamente, es la especie de lo que es la denominación de origen y se refiere a las condiciones que hacen que un producto que se produce, ya sea un queso, un lácteo o un vino, tenga ciertas características específicas por la tierra o el lugar donde se produce. En el TPP lo que logramos hacer es precisamente dejar una ventana para permitir que hubiera el uso de marcas genéricas, que de alguna forma acomoda los intereses de Estados Unidos, de donde prácticamente importamos pues el 70% de las necesidades de consumo en México en quesos y en lácteos, ¿no? Acceso a cambio de indicaciones geográficas, cuando lo pones en la mesa. Es que tienes que lograr un balance. O sea, no todos los quesos o todos los productos que están solicitando que tengan un reconocimiento o una protección de indicación geográfica, me parece que tienen los argumentos para que se les concedan. Y ahí se está trabajando muy ¿Cuáles de sí, cerca. cuáles no? Danos un ejemplo para entender. No quisiera entrar como el en bacalao producto. No, de ese es Noruega. tiburón de Pero bueno, no es la Unión Campeche. Europea. O Ese el no es queso bacalao. cotija, por ejemplo. El queso cotija, pues naturalmente no lo podría proteger la Unión Europea, porque es un producto claramente mexicano, el queso Oaxaca, ¿no? O no me Pero- puedes decir que porque las traigo de Bilbao, o sea, las vieiras de, no Sí, sé, sí, del hay- Cantábrico. o las angulas. Sí, Es o las un- angulas, sí, o sea, existen ciertos productos que claramente... Que está en vinos, Mazapán en de Alicante. quesos, Básicamente en son lácteos quesos, vinos, algunos lácteos y embutidos. Ok. y embutidos. ¿En dónde está? Yo te diría que de los temas más complejos, junto con el tema de inversión, que el modelo de inversión de Europa busca cambiar el paradigma de México en sus tratados de libre comercio y el de Estados Unidos, especialmente el Telecán, para tener una especie de un tribunal supranacional que resuelva las disputas comerciales, como lo acordó con Canadá, la Unión Europea en el acuerdo CETA. Entonces, me parece que son como que los grandes temas y claramente Estados Unidos está muy atento del proceso de negociación con la Unión Europea y evidentemente pues, se requiere mucha pericia para lograr un balance que permita, por un lado, avanzar y cerrar en la negociación, desde luego, con América del Norte, con el Telecán, y que el segundo bloque económico en su conjunto, que sería Europa, también podamos modernizar el tratado que está en vigor desde el año 2000. Yo quisiera poner en la mesa un reto, ¿no? Porque es algo que no entiendo mucho. Los secretarios o ministros, ¿no?, de Canadá, México y Estados Unidos, del sector aéreo, del sector energético, del sector telecomunicaciones, que son, por ejemplo, áreas especializadas de logística, los secretarios o ministros del sector financiero, han estado trabajando per se en el fortalecimiento de los acuerdos bilaterales. La relación tiene acuerdos específicos en esto más allá del Tratado de Libre Comercio. Leitzinger, antes de la ronda técnica de Washington, prácticamente decía que Estados Unidos todavía decía, me levanto de la mesa y me voy. Hay muchos que dicen que se podría levantar de la mesa. ¿Qué pasaría en este escenario entrando 2018 a unas semanas para México y para la sexta ronda de negociación? La sexta. O sea, seguimos en las bilaterales, nuestra relación se muere, nos va a cambiar la manera de andar, ya no vamos a poder volar a Estados Unidos. ¿Y qué consecuencias pasa? tiene? Pues mira, la realidad es que sería pues un cambio de paradigma. O sea, me parece que sí habría ante una eventual decisión de Estados Unidos de salirse del Telecán, misma que no creo que se pueda dar antes de la reunión ministerial. O sea, me parece que esta reunión ministerial, la siguiente, que será del 23 al 28 de enero en Montreal, ahí es donde tendremos oportunidad de conocer cuáles son los resultados, la evaluación que hacen los secretarios de comercio o los responsables de comercio para esta negociación en el Telecán. Y ahí
tendrá que conocerse, pues bueno, qué va a pasar con las decisiones relativas a los temas. Oye, Francisco, de ¿y no Estados te has Unidos. sentido buleado? Digo, me refiero, realmente digo, lo que pasa está en que están jugando los americanos con los tiempos políticos. Ya la renegociación se aventó a los tiempos políticos mexicanos y también a ellos les cae con la renovación del Congreso. Siento que, o muchos sentimos que nos están empujando un momento en el que la incertidumbre política puede jugar en contra, pues, de los técnicos que precisamente están buscando soluciones para que se dé ya sea un acuerdo bilateral o acuerdos generales nuevamente. ¿Cómo enfrentar esta condición de volatilidad política desde tu trinchera? Bueno, me parece que una buena solución fue precisamente, Mauricio, el hecho de que ya no hubiera reuniones ministeriales, la de México y la que acaba de concluir ahora en Washington, han permitido que los equipos técnicos avancen y busquen tratar de encontrar Cuando tú puntos eras de negociador, interés. ¿ayudaba? Lo que pasa es que el formato del Telecán es muy distinto a los anteriores. Normalmente había reuniones de negociación y reuniones ministeriales. No era común que los ministros se reunieran al final de una ronda. Entonces, en el caso del TPP, de la Alianza del Pacífico, Europa y otras, normalmente tienes rondas de negociación y luego tienen reuniones los ministros para hacer un análisis de cómo va avanzando. Este ha sido un caso atípico. ¿Por qué fue así y ha tenido algún beneficio? Me parece que fue claramente por la decisión muy firme del secretario Guajardo en la última ronda, en la cuarta, a nivel ministerial, en donde dijo estos temas que ya comentamos no son transitables para México. Y ahí claramente hubo una frustración muy fuerte por parte del señor Lighthizer. Y entonces se sumó Crista Fila, ¿no? Dijo que se sentía Krista profundamente decepcionado. Que es la representante Sí, canadiense. y bueno, no lo culpo, pues estando en Washington y no logra dar resultados a sus constituencies, pues debe ser frustrante, ¿no? Pero claramente el hecho de que los ministros le hayan dicho no hace que las reuniones se vuelvan a nivel técnico, que sean cada mes en lugar de cada 15 días, lo cual es muy positivo. Y bueno, los ministros se están reuniendo a finales de enero para hacer una revisión de las 2 rondas previas a nivel técnico. O sea, que La eso de va a Canadá. ser muy... La de Canadá. Claro. Eso va a Esa sí es ser para mí ministerial. definitiva, muy importante para ver cuál es el derrotero de esta negociación. Y también hay que recordar que estos temas, en la medida en que no haya una solución pronta, pues se van a ir complicando porque Estados Unidos seguirá poniendo más trabas sobre la marcha, me parece. Me encanta que estés con nosotros en esta billetera, Francisco de Rosenzweig, de la forma en que explicas, la sencillez con la que haces. Te invitamos después de la ronda de Canadá. Con O muchísimo antes, gusto. si Va a pasa ser algo grave. importantísima, oye. Hay que Bueno, estar muy pues, atentos a ello. Francisco de Rosenzweig, definitivamente uno de los grandes negociadores de México en este momento. Él es socio de uno de los despachos más importantes del país, White & Case, pero particularmente es el experto en materia de negociaciones comerciales que respalda al sector automotriz, a varios sectores económicos especializados como la industria farmacéutica y a la industria agropecuaria. Gracias, Fran. Muchísimas gracias. Buenas noches. Nos vemos la Buenas próxima noches. semana.